a todos. Un saludo pues para todas las personas que están convocadas a esta reunión. Este es un taller para hablar sobre dos aspectos importantes, y es el rol profesional del enfermero y el término en etiqueta, un mini taller de ese comportamiento adecuado que debemos tener en la web 2.0. Agradezco pues a Lisa, a María, que están conectadas. Estamos intentando llamar a los otros compañeros. Frente a esta reunión, había una reunión previa hace 8 días, al cual igualmente se envió la invitación para las personas que estaban convocadas para ese momento, pero no se logró el contacto, ni tampoco hubo respuesta por medio de correo a partir de unos enviados con anterioridad. Entonces vamos a hacer el taller con las dos personas que se encuentran en este momento. Está siendo grabado este espacio para que revisen los demás compañeros la información, el taller, y se ponga en práctica en sus aulas de clase. Posteriormente, en el caso de Lisa, al final del taller pues haremos una conversación privada. Entonces te espero que te solicito me esperes al final de la actividad. No sé si me confirma Lisa y María por el chat si están escuchando. Bueno, ya vi el ok de Lisa, muchas gracias. Bueno, yo sé que ustedes son más de escribir, entonces si en algún momento quieren activar el audio, pues lo podemos hacer para intervenir con preguntas, dudas o demás de lo que estemos hablando, o pueden pues escribir por el chat, que yo estoy ahí pendiente. Entonces digamos que la primera parte era muy básica, muy sencilla, y era que cada una de ustedes, pues en este momento estamos solo las tres, me regale, sea por el chat o por audio, en una sola palabra, lo que significa ser enfermero o enfermera. Según su elección vocacional, el motivo de estar estudiando esta profesión, ¿cómo podrían definir en una sola palabra esta elección? ¿Para qué la tomaron? Dedicación, y María, ¿qué opina? ¿Cuál sería su palabra? Bueno, esas son dos palabras, María. Es una sola que defina el por qué escogiste esta profesión del área de la salud. ¿Cuál es tu objetivo en una sola palabra? Bueno, yo voy a participar, aunque no soy enfermera, pero también participo en este gran abanico de profesiones de la salud, y yo añadiría, gracias María, compromiso. Diría que yo estudié psicología por disposición. Entonces, si yo estuviera desde su lado, la idea es que pues hubieran más personitas, podríamos decir que un enfermero o una enfermera necesita compromiso, dedicación y disposición, según lo que yo estoy expresando. Estas dos palabras, dedicación y compromiso, ¿qué similitud le encuentran? ¿Son iguales? ¿Son sinónimos? ¿En qué se diferencian? ¿Qué hay diferente una persona dedicada y una persona comprometida? ¿Será lo mismo?
Bueno, están de acuerdo las dos que no es lo mismo. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? ¿En qué se diferencia? Lisa nos dice que el compromiso es algo como obligado. Sí, digamos que una tarea asignada que se hace por un objetivo. Entonces diríamos que la dedicación, bueno, dice María, dedicada es aquella que le gusta lo que hace y comprometida es que hace las cosas, pero no las hace porque le guste, sino por cumplir. Entonces ahí estamos hablando de un ingrediente que diferencia ambas posturas. Y es que la primera, la persona dedicada, lo hace con un grado de motivación. Y la persona comprometida también debe tener una motivación que puede ser extrínseca o intrínseca, depende del objetivo, pero su función principal es dar respuesta a esa tarea, digamos que asignada o acometida. Entonces, estamos visualizándolas a ustedes dos y a las personas que van a compartir este espacio, que los enfermeros deben tener estas dos cualidades. Ser personas que tengan un objetivo claro y estén comprometidas, es decir, den su mayor esfuerzo para sacar adelante sus objetivos, pero lo hace con un sentido de, entre comillas, peso, ¿no? O esfuerzo o carga. En cambio, la persona dedicada, pues lo hace aunque pesa y es difícil, lo hace más llevadero por ese grado de motivación. Entonces, esta primera parte era para que en sus experiencias de estudiantes actualmente recuerden esos dos objetivos sumado al que yo les comparto y es disposición. Que ojalá en todas nuestras aulas de clase, en todos nuestros escenarios prácticos, en nuestras relaciones con nuestros compañeros y con nuestros docentes, recordemos que su objetivo de vida es ser una persona dedicada, comprometida, y yo le he añadido la que hoy les quiero compartir y es dispuesta. La disposición hace parte de la actitud. Y si no tenemos una actitud dispuesta, ¿a qué? Y va a sonar cliché, a servir. En el área de la salud o en todas las profesiones tiene un punto en común y es el servir. Ponemos al servicio de los demás, seamos ingenieros, doctores, mecánicos, químicos, ponemos al servicio de esa empresa, de ese hospital, de esa población, nuestros conocimientos, nuestras competencias, nuestras habilidades. En una sola palabra, nuestro ser. Porque mi ser, mi yo, lo que es Laura, lo que es Lisa y lo que es María, es esa persona mediadora entre el ser humano, mi paciente, mi cliente, mi estudiante, el conocimiento, la información a transmitir y quién lo hace, es decir, yo. Entonces, siempre hay esa triada. Entonces, los invito a que revisemos cómo estamos con nuestras actitudes, con nuestros compromisos, cómo es mi comportamiento dedicado y cómo es esa conjugación de valores, capacidades, habilidades, si las estoy ya desarrollando o poniendo en práctica, si ya las tengo adquiridas. Y esto todo pues favorece el proceso de educación, que aunque tenga guías, en este caso la universidad, el pensum, los profes, ese proceso formativo y educativo es individual. Aunque lo socialicemos y lo veamos en un marco de estrategias pedagógicas que nos involucran a hacer trabajos en grupo, hacer actividades prácticas, juego de roles, escritura, exposiciones, todas esas estrategias lo que buscan es generar en ustedes esas competencias, no solo profesionales, sino también personales, que son las que nos traen pues el día de hoy.
Bueno, en pro de eso, entonces vamos a entrar a este tema. Es muy sencillo, recuerden que es un mini taller. Eh, Dejo a disposición de ustedes quienes quieran o requieran en ese reflexión personal de cómo estoy hoy en todas las áreas de mi vida y a dónde quiero llegar, la orientación, el servicio de psicología de la universidad si en algún momento quieren profundizar en algún tema. Bueno, ahora el término en etiqueta. ¿Alguien lo había escuchado de ustedes? Ay, no sé, creo que lo dañé. Estaba compartiendo, pero ¿están viendo la presentación? Se me trabó esto. Sí la vemos, listo, gracias. Pero ahora yo no. ¿Habían escuchado ese término, una etiqueta? ¿A alguien se le ocurre que puede ser eso? ¿Ya lo han trabajado tal vez? Sí, normas de etiqueta que se usan en la web. Lisa, ¿ya las conoces? ¿Ya las has trabajado? Bueno, no, algunas. Bien, si me ven que estoy mirando hacia el lado es porque tengo la aplicación en el celular y pues me es más fácil ver el chat que acá por la pantalla que tengo pues toda la presentación. Bueno, entonces, si nos vamos un poquito al tema social, de una, digamos, formas de comportamiento que hemos escuchado, si le quitamos la N, a etiqueta nos queda etiqueta. Y esa frase o esa palabra sí la hemos escuchado en muchos escenarios, ¿cierto? La etiqueta apropiada para vestir, la etiqueta apropiada para comer, para hacer diferentes acciones. En sí es unas normas básicas del comportamiento en distintos escenarios. Pero como acá estamos hablando con la N, ¿sí? Entonces le estamos dando una particularidad y es que se hace referencia a la net, que la net significa en su origen inglés red. Y la etiquete o etiqueta, pues son esas formas adecuadas o buenas de origen francés para comportarnos. Entonces, etimológicamente vemos que es comportamiento, ¿en dónde? En la red. En este espacio, pues vamos a denunciar a esta profesional, Virginia Shea, que estableció unas normas básicas en un libro que se llama Netiquette, pero ella, pues digamos que este término nació más hacia la parte organizacional, hacia la parte de los negocios, de las empresas, del emprendimiento, como esa forma de acercarnos a la gente por el medio virtual o la net o la web 2.0 con un fin, pues, lucrativo, ¿cierto? De negocios. Entonces, ellos se dedicaron a estudiar unas reglas que las vamos a ver a continuación. Ella estableció en su libro estas 10 reglas, ¿sí? Importante, chicos y chicas que pueden llegar a ver este video, es que nunca olviden que estas reglas no hacen parte de un conjunto de normatividad social estandarizada por instituciones gubernamentales o de autoridad, por lo tanto no tienen entre comillas, un castigo. Si estamos hablando de comportamiento, pues de acuerdo a nuestra postura conductual, siempre estamos buscando un estímulo, una respuesta o premio, castigo, reforzamiento positivo y negativo. La idea es que este ejercicio de incorporar estas 10 reglas a nuestra vida personal sea una decisión en pro a mejorar mi
mi bienestar emocional y el de los demás. Entonces la regla número 1 nos indica que nunca debemos olvidar que esa interacción que seguimos viviendo, así sea por esta pantalla del computador, del celular, de la tablet, de lo que sea, siguen siendo personas. Somos seres humanos que depende de esa transmisión de información que se puede hacer visual, creo que me siguen viendo, y verbal, gestual, ¿cierto? Podemos ser lastimados si no usamos parte de ese comportamiento, además que es la regla número 2, que cotidianamente veníamos haciendo en la presencialidad, ¿sí? Si usted en la presencialidad mantenía una línea, un estándar de respeto, de honestidad, de paz, de tranquilidad, eso mismo debe seguirlo conservando en el medio virtual porque es que hace parte de su vida, ¿sí? Y no lo podemos desligar en el cambio del contexto, solamente cambió el medio de comunicarnos y de relacionarnos. Regla número 3. Ojo, esto sí ya va más en un entorno escrito. Escribir todo en mayúscula se considera como gritar y además dificulta la lectura. Si ustedes cogen un párrafo completo y lo ven en mayúscula, visualmente sus ojos perciben un cansancio, digamos que al tener todas las letras con una forma bastante rígida, ¿cierto? Son rectas en el uso de las mayúsculas, pues digamos que no hay una pasividad en nuestros ojos, se pierden también los signos de puntuación, que son esas normas básicas de ortografía y de lectura que nos permiten comprender las ideas. Entonces, recordar que hay que escribir manteniendo esas buenas normas básicas de escritura. Entonces, recordamos por allá en la escuela, cada inicio de cada oración es con mayúscula, ¿cierto? El uso de las tildes, de las comas, del punto y coma, que es continuar la idea pero con una dirección distinta, el punto final, los símbolos de exclamación o pregunta acentúan lo que quiero decir. Si no hay esos símbolos, significa que estoy dando una comunicación plana y necesaria. ¿Listo? Regla número 4. Respete el tiempo y el ancho de banda de otras personas. Esto va más enfocado a los horarios, ¿sí? Como creemos que todo está al alcance y al acceso de nosotros, las 24 horas, porque pues cada vez más la sociedad tiene el acceso al internet, algunos gratuitos, otros pago, otros con mejores o buenos servicios, pero esa posibilidad de comunicación constante, digamos que afectó la privacidad en tiempo, de descansos, de realizar otras actividades, ¿sí? Entonces, saber que sus compañeros, sus amigos, sus parejas, sus docentes no están disponibles las 24 horas, así tú no tengas sueño y sean las 2 de la mañana y tengas una duda y tú dices, ah, no, pues lo verá mañana, pero el mensaje me queda que yo lo envié a las 2 de la mañana. Y si esa persona por cosas de la vida no pone el celular en silencio o tiene un sueño, digamos, liviano, y un simple mensaje puede que lo despierte. Entonces, digamos que ahí ya estamos alterando ese espacio, esa privacidad de ese otro, al no respetar estos tiempos. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre lo importante, dependiendo del nivel de confianza, en el caso, digamos, si estamos en un ámbito laboral, pues su horario es de lunes a viernes, pues será el espacio de 8 a 6 de la tarde, donde usted se pueda comunicar masivamente o intensamente con esas personas. Pero si ya es en un plano personal, pareja, familia, amigos, y hay un nivel de confianza distinto, aunque en la posibilidad de conocerse con los otros, podemos saber que a ciertas personas les agrada o tienen ciertos hábitos frente al uso del celular. Entonces, así yo tengo un nivel de confianza alto, pero yo sé que Pepito no le gusta usar el celular en horas, digamos, de la mañana muy temprano porque está durmiendo, porque hace ejercicio, pues evito causarle molestias o esas sensaciones negativas haciendo ese tipo de
de comunicación y de comportamientos, aun cuando yo sé que esa persona no le agrada. Regla número 5. Siempre mostremos el lado bueno de nosotros mismos. Digamos que en esta difiere un poquito y es que ahí lo estipulan mientras nos mantengamos en línea. Yo le agregaría que siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, sea caótica, sea de felicidad, sea de lo que sea, siempre tenemos que tratar de buscar lo mejor de nosotros, aunque sea en una situación difícil. Eso va a favorecer que nuestras relaciones interpersonales sean mucho más sanas porque sigo siendo yo, mantengo mi esencia, mantengo mi honestidad. Entonces no se busca, y esto pasa mucho por ejemplo, en los delitos, ¿cierto? Cuando vemos ese hombre, esa mujer que dialoga con ese chico o esa chica y se muestra de cierta manera por medio de una cámara o de un chat, cuando vemos en la realidad es un futuro violador, agresor, ¿cierto? Asimismo con uno, cuando hace unos años el medio de conocer, o bueno, aún sigue siendo el medio virtual, las redes sociales, pues se genera una expectativa distinta, ¿cierto? En la forma en cómo escribo, en el uso de los emoticones, en las fotos que publico, ¿cierto? Siempre con la mejor postura, arreglo, edición que pueden encontrar. Entonces, digamos que la web 2.0, para quienes no la usan de la mejor manera, puede ser una máscara también, y se generan unas falsas expectativas en el conocerse hacia el otro, ¿sí? No somos tan reales porque podemos borrar, ¿cierto? Podemos maquillar, podemos arreglar. Cambio, en la vida cotidiana, en la presencialidad, hay esos errores, aciertos que no se pueden editar, ¿sí? Como en las clases en vivos, digamos en esta taller, si me he equivocado, si he dicho cosas que no tienen relación, o si me toco el cabello, esto ya no se puede cambiar, ¿sí? Ya quedó ahí y va a marcar una huella en mis estudiantes, en mis compañeros, en mi familia, con mi pareja y demás. Regla número 6. Comparta siempre su conocimiento con la comunidad. En este espacio de la web 2.0, pues estamos al alcance de muchísima información, de acercar a muchísimas personas, y dentro de esas gama de posibilidades, pues también tenemos la posibilidad de que algunos seamos más expertos en ciertas cosas que en otras, igual que en la vida real. Hay unos que son mejores en la escritura, otros en la pintura, otros en la expresión verbal. A nivel de la web igualmente, ¿sí? Entonces, todas esas herramientas digitales, todas esas dudas que tengamos en cómo conectarnos, cómo hablar, cómo escribir, cómo grabar, cómo usar ciertas aplicaciones o herramientas, si yo las conozco, digamos que puedo tener un comportamiento colaborativo para compartir ese conocimiento y brindar esa ayuda de quien aún está adentrándose en este mundo digital. Regla número 7. Ayude siempre a mantener esos debates, esos momentos de tensión, de argumentación crítica y postural en un ambiente sano y educativo. Evidentemente, la convivencia necesita de que todos los interlocutores mantengan una buena, recuerden la que yo les compartí, disposición. Si yo aporto con mi disposición, así no sea agradable la clase, así me haya trasnochado y haya pasado una mala noche, así tenga hambre, así esté enojada con mi compañera que está a kilómetros de acá, pero estoy enojada porque peleamos por una bobada, siempre tengo que hacer un efecto rebote, es decir, resetear lo que pasó ayer, antier, no acumular esas sensaciones y emociones negativas, porque lo único que va a lograr es, digamos, que alterar mi paz y mi tranquilidad. Entonces siempre los invito a que cada clase, a que cada espacio de aprendizaje lo hagamos con total disposición, haciendo ese ejercicio de rebote, que es como vaciarse a nivel emocional para estar nuevamente listos. Bueno, y en frente a los debates, siempre mantener los principios de la comunicación asertiva, que son 4. El respeto, la honestidad, ser directos, es decir, ser concretos y puntuales, y ser apropiados.
me detengo un poquito en el último. Ser apropiados implica un uso del lenguaje adecuado. Si quiero expresar, dependiendo, la emoción, la intencionalidad, pues debo usar mi tono de voz adecuado. No por el hecho de estar enojado, bravo, en desacuerdo, que quiera mostrar mi postura, debo alzar la voz, gritar, mostrar una posición de autoridad o de desacuerdo con el otro, con el tono de mi voz descontrolado. Si lo hago, ya no me estoy comunicando asertivamente porque estoy violando ya el primer principio, que era respeto, ¿sí? Ser apropiado también implica revisar el contexto adecuado en tiempo y lugar, ¿cierto? Será el momento adecuado en medio de mi clase, informar que no estoy de acuerdo con algo, ¿sí? Y que ese algo implique digamos que dañe esa disposición del aula, del docente, de sus otros compañeros, hacia envolver un espacio, digamos que molesto, desagradable, tensionante. Entonces siempre revisemos si cada uno de nosotros estamos siendo apropiados para comunicar lo que necesitamos comunicar, ¿listo? Y a las personas que necesitamos comunicar. Que en la semana antepasada daba un taller a los chicos de primero en este tema y les decía, oiga, ¿será que todo momento y todo lugar es apropiado hacerlo? O si en este momento tú necesitas es llamarle la atención o dar tu punto de vista a tu hijo, si estamos en un restaurante, la familia, almorzando, y no me gustó, no sé, que el chiquitín haya metido las papas dentro de la sopa. Y para el papá en su pensamiento eso fue terrible. Y en ese momento le pegue a la mesa, le pegue un pellizco, le grite, le exalte, ¿cierto? Digamos que no es el momento apropiado porque estamos socialmente compartiendo, alteraría, si ese niño empieza a llorar y quien no le ha pasado en un espacio, llámese cine, restaurante, iglesia, que le incomode un llanto descontrolado de un niño. Digamos que dentro de su experiencias, pues un niño puede llorar por muchas cosas, porque le duele la barriga, porque se pegó, por lo que sea, porque tiene hambre, pero si yo soy la que provoca ese llanto al pegarle el pellizco, pues digamos que ahí ya estoy alterando ese ambiente, ese contexto, y va a dañar esa disposición, o por lo menos si yo con mi pareja estaba hablando de cierta cosa, entonces ya le presto menos atención a mi conversación personal y me pongo a mirar, bueno, a asumir hipótesis de por qué el papá pellizcó al niño, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde ese ejemplo tan básico y tan sencillo, podemos darnos cuenta de que cada uno, con su comportamiento asertivo o no, digamos que modifica el comportamiento de los demás, ¿sí? Hacia un lado positivo o negativo. Entonces nos volvemos promotores de una buena o una mala convivencia. Regla número 8. Respete la privacidad de terceras personas. Hacer un grupo contra una persona en específico está mal. Entonces, esto va mucho más a los escenarios de espacios de comunicación, digamos que privados, como grupos en Facebook, memes, Twitter, grupos de WhatsApp, donde se expresan negativamente hacia un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, esas personas que realizan ese tipo de comportamientos está violando el primer derecho fundamental al cual tenemos todos, por simplemente el hecho de existir, acceso a él, y es el respeto, ¿sí? Aludir ciertos comportamientos, ciertas diferencias, ¿sí? Ustedes y yo, ustedes tres y todos los que van a poder compartir este video, se visten distinto, piensan distinto, tienen preferencias distintas, tienen objetivos distintos, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de que seamos distintos no nos significa que nos deben señalar o juzgar por el hecho de no compartir mi forma de pensar contigo,
¿Listo? Entonces, pilas con estas tipo de actividades que sabemos que se dan, ¿sí? Que se dan constantemente, mucho más pues en este ámbito que vivimos, que es el educativo, el universitario, donde se están en pro de un cambio de pensamiento, ¿cierto? Estamos en una transformación de actitudes, de conocimientos, de emociones, de proyecciones. Entonces, digamos que entre comillas es normal que se den estas posturas, tal vez entre comillas, poco asertivas a su edad mental y edad real, ¿cierto? Entonces se espera que esos cambios vayan avanzando a medida que se vayan formando, no solo en conocimientos, sino en habilidades y competencias. Regla número 9. No abuse de su poder. Este va más relacionado a, bueno, a distintos poderes que podemos encontrar en la web 2.0. El que es habilidoso comunicándose, el que tiene capacidades de liderazgo, el que tiene habilidades de persuasión, o el que simplemente por su estructura tiene un nivel de poder encima sobre mí. Entonces yo hay una jerarquía, ¿sí? En mi caso, tengo un jefe, mi jefe tiene otro jefe, y así sucesivamente hay cierta jerarquía. La web 2.0 también nos permite darnos o hacernos conciencia de eso, que esas estructuras no se cambian ni se modifican por el hecho de que estemos en medio, ay, perdón, mira, hablando de lo de situaciones en vivo, me cogió el estornudo, perdón. Pero tampoco nos da la posibilidad, digamos que va relacionada con la cuarta, de abusar de ese poder, por el hecho de que sea mi jefe, mi compañero, mi profesor, estar violando espacios personales, otra vez, perdón, y demás. Ese poder se tiene que ver reflejado también en sus expresiones, en su comportamiento, en sus indicaciones, en sus formas de solicitar una explicación, una duda o alguna información de acuerdo a su conocimiento. Entonces, a la clase, al informe, a la tarea, al compromiso, debemos posicionarnos en la misma nivel de posibilidades. El hecho de que sea mi jefe no quiere decir que yo nunca le pueda pedir un favor o darle una instrucción o explicarle, ¿sí? Viceversa. Esto también va en pro de los derechos que asumimos o que consideramos como únicos, ¿sí? El hecho de que seamos estudiantes, docentes o administrativos, tenemos unos derechos básicos de convivencia, ¿sí? El hecho de que todos, digamos, converjamos en un mismo espacio no significa que unos sean más importantes que otros. En el campo educativo, sin estudiantes no podíamos ser universidad. Los estudiantes no podrían educarse si no tuviéramos docentes. Los docentes no podrían desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje si no tuvieran la oportunidad laboral, y entonces acá venimos la estructura organizacional de la empresa. ¿Sí? Digamos que todo es una convergencia de red, hablando de la web, que nos lleva a puntos específicos y todos nos marcan como en una misma, para mí, ¿no? En un mismo plano, ¿sí? Sin decir que el estudiante tiene más derechos o menos derechos sobre un profesor solo por el hecho de ser estudiante, ¿sí? Entonces, digamos, siempre posicionarnos aquí solo por el simple hecho de ser seres humanos, de estar en un mismo espacio vital, pues necesitamos tener un mismo indicador o nivel de respeto hacia los demás. Y la última regla es: perdone los errores ajenos. O sea, ni ustedes ni yo somos dioses, ¿sí? Si consideramos que el Dios es el único ser supremo y perfecto para quienes tienen creencias de fe y de religiosas, todos estamos propensos a equivocarnos todo el tiempo. Que algunas personas tengan más errores constantemente, correcto. Significa que tiene muchas cosas más por mejorar. Pero no soy yo, compañera de trabajo, docente o estudiante, quien tenga ese
uso la palabra derecho para juzgar sus errores, para señalarlos, para criticarlos, para hacérselos ver. Porque si hablamos de esa capacidad de reconocer que me equivoco, pues es un aspecto cognitivo bastante difícil para todos los seres humanos, porque lo que buscamos siempre es el crecimiento, es esa seguridad de lo que yo digo y lo que yo hago está bien. Entonces ese proceso de saber que yo tengo algo por mejorar, la única que lo puede expresar, interiorizar con total seguridad y tranquilidad, sin sentirse atacado o atacada, pues soy yo, soy quien lo vive. Entonces cada una de ustedes o de ustedes podrá revisar en qué me equivoco, ¿cierto? Y asumir que si el que se está equivocando, el que yo estoy viendo todo el tiempo que se equivoca, decir, oiga, sí, esta profe tiene estas características, estas habilidades, tienes estas cosas por mejorar, pero no soy yo quien debo hacérselas saber. Ella en su proceso personal, en su proceso de crecimiento, tendrá que reconocer y darse cuenta cuáles son esas características que debe mejorar, ¿sí? Cuestionarse el por qué suceden las cosas como suceden. Entonces, desde nuestra postura de usuarios de la web 2.0, debemos perdonar y saber y ser conscientes que todos nos equivocamos, que todos tenemos un punto de inicio. Nosotros mucho más avanzados, si hablamos en el tema del manejo de las tecnologías. ¿Quién no desde tercero, cuarto primaria, empezó a acercarse a estos aparatos tecnológicos como es el computador? ¿Quién no a sus cuarto, quinto grado de primaria ya tenía su primer celular, o en sexto, o en séptimo? Si revisamos ese profe que tenemos al frente con una distancia de experiencia y de años, pues el acercamiento de ellos o el tiempo de uso en estas herramientas es limitante, es mínimo. Además les voy a contar algo chévere e interesante. Dentro de nuestra estructura de pensamiento se habla de un término que se llama la plasticidad cerebral. Y si ustedes, bueno, no tengo acá una plastilina como para mostrarle, pero todos hemos trabajado en algún momento con plastilina. ¿Qué sensación recuerdan de esa plastilina? ¿Cuál es, para Lisa y María, que espero que estén todavía aquí conmigo, qué características tiene una plastilina? Escríbanme o háblenme por ahí. Es blandita, sí. Maleable, o sea, manejable, formable, ¿sí? Cuando la tocan, ¿qué sensación hay? O sea, si yo tengo acá en mi mano plastilina y le hago así, que le queda el hueco ahí, esa penetración que se da entre mi dedito y la plastilina, ¿qué sensación nos da en nuestras manos? Yo tengo una idea, pero quiero que me digan si ustedes la interpretan. Suave, tal vez yo diría rara, ¿cierto? Distinta. Y quiero llegar a esta palabra, insegura, ¿cierto? Cuando ustedes tocan algo duro, ¿cierto? Entonces, digamos, mi cuaderno, ¿cierto? Ah, esto lo puedo tocar, lo puedo sentir, no cambia, mira, por más que quiera doblarlo, no, fácilmente no se moldea. Entonces, la plastilina tiene esa posibilidad de cambiar de forma, ¿cierto? De mejorar. Entonces, si yo tenía mi bolita de plastilina un poco chueca, menos redonda, si la hago con un masaje, si la pongo encima de una textura fuerte y hago bien mi bolita perfecta, pues significa que hubo un cambio, una transformación. De esa manera funciona el cerebro. Desde que nacemos y vamos avanzando a estos 15 años que tenemos acá, y esa juventud que irradian todos nuestros estudiantes sin importar la edad que tengamos, nuestro cerebro va teniendo también esas características. Blandito, suave, inseguro, ¿cierto? Moldeable, manejable, y eso se va logrando a partir de todos sus
experiencias de todos sus aprendizajes. Entonces va a llegar el punto en que en la adultez, que ya tenemos una estructura del cerebro mucho más fuerte, ya no es tan manejable ni tan moldeable, se va a ver un poco más limitado por esas estructuras del pensamiento más rígidas, dependiendo, pues, nuevamente digo, nuestras experiencias. ¿Por qué estoy hablando del cerebro y de la plasticidad cerebral? Porque estábamos haciendo la comparación de la edad de nuestros profes con la nuestra. Entonces decimos, o se asume, que entre cada vez más avancemos en nuestra edad, ojo, se va a hacer más difícil, más no imposible, moldear esas estructuras cerebrales, ¿sí? Entonces, por eso siempre la sociedad o sí, los teóricos nos invitan a que las primeras adquisiciones de habilidades, por ejemplo, motoras, las hagamos en la infancia. Bailar, jugar, montar cicla, todo eso va a ser mucho más fácil, esa sincronización de elementos espaciales, visuales, psicomotores, pues en una edad apropiada. Entonces, si tú pones a una persona a aprender a manejar carro a los 50 años y uno a los 15, pues el proceso va a ser mucho más fácil y más, se va a adquirir de una forma más sencilla y más adaptable el de 15 que el de 50. Le va a costar más, pero ojo, no significa que no lo vaya a lograr. Entonces, de esa misma manera, hacemos esta relación de nuestros papás. Por ejemplo, ¿quién no se ha sonreído con el papá redescubriendo cómo mandar un emoji, cómo mandar un audio en el WhatsApp? ¿Sí? Nos da sonrisa porque para nosotros eso es natural y es normal y lo aprendimos apenas nos llegó este aparato nuevo y cada vez avanzan más esos celulares y va a ser mucho más fácil digamos que adquirir esa habilidad de conocerlo, de mirar cuál fue el cambio de ese celular y rápidamente lo voy a manejar. En cambio, el proceso de nuestros papás es más pausado, más detenido, más curioso, ¿sí? Que nos va a permitir, pues, tomar un poco más de tiempo, más de entrenamiento, pero van a adquirir la habilidad. Ahora menciono acá a Rosana Rojas, ella es una profesional de Perú que trabajó mucho tiempo en el área de las TIC, las tecnologías de la información, enfocado a la social media y el marketing digital. Y ella nos trae esta reflexión. Como en una sociedad normal estamos bajo unas normas de convivencia las cuales debemos respetar, lo mismo sucede en el Internet, pues debemos tener normas al momento de comunicarnos. Vamos a ver este pequeño video.
Bueno, ahí enunciamos otras reglas que, digamos, complementan las que ya habíamos revisado de Virginia. O sea, por ejemplo, el hecho de saludar, ¿sí? Por el hecho de que no estamos visualizando, por ejemplo, en un chat, sí, en un WhatsApp, que, bueno, el chat es una opción de comunicación que se usa en todas las plataformas digitales, ¿cierto? El WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Ahora ustedes en las clases remotas que tenemos en la universidad también hay ese medio de comunicación escrito. Entonces, siempre no dar por sentado por el hecho de que estamos en un mismo lugar, no tenga la norma básica de etiqueta y de valores personales, de saludar, despedirse, solicitar, disculparse, ¿sí? Esos son aspectos muy importantes que debemos continuar haciendo en este modo virtual. Otro de los que manejaban o expresaban allí es el uso de la información, pero esta información privada. Entonces, cada vez las personas, digamos, que tienden a educarse digitalmente en que ciertas fotos, comentarios, pensamientos, digamos, no son relevantes o no son apropiados para informarlos a todo el mundo, ¿sí? Porque si se da, digamos que está al acceso de muchas personas que si no tienen un buen uso de la red, digamos que las van a usar con unos objetivos bastante destructivos o en contra de la persona quien hizo esa publicación. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con la manera en que estamos utilizando la información que se considera como privada o personal de las demás personas, así las pongamos en plataformas públicas, ¿sí? El hecho de que yo me tome una foto graciosa, chistosa, haciendo lo que sea, no significa que el otro, el que está ya a kilómetros, pueda hacer y deshacer con esa información, ¿sí? Incluso tengamos en cuenta que nuestro comportamiento en la web 2.0 actualmente ya es considerado dentro de las normas sociales y tienen consecuencias. Bueno, para seguir aprendiendo y para ir finalizando, les quiero compartir esta página que en búsqueda y en la preparación de esta actividad me encontré esta herramienta, creo que, no me acuerdo el país que la realizó, se llama netiquetate.com, es un espacio muy chévere, muy dinámico para aprender más sobre este tipo de comportamiento, pero más enfocado a las redes sociales. Entonces nos dan por medio de videos, de imágenes, e incluso nos permiten descargarla para si quieren compartir esta información con sus amigos, con sus compañeros, con su familia, de las formas más adecuadas y más sanas para comunicarnos, ¿sí? Y yo le agrego asertivamente. El hecho de que estemos en medio de estas redes no significa que podamos violar todas las normas sociales, todos los derechos fundamentales que tenemos como personas. Entonces los invito a que la miren, a que se diviertan, a que hagan un proceso también de reflexión personal, que es el ideal de este ejercicio y este espacio que destinamos para ustedes, para mirar, bueno, yo, Laura, ¿en qué estoy fallando en mi comportamiento en la red, en la net? ¿Y qué debo mejorar? ¿Sí? No por el hecho que los demás cometan errores como ese principio que nos hablaba allí, esas normas, significa que entonces como el otro no las cumple, yo también las puedo incumplir. Si todos nos basamos en ese pensamiento, pues digamos que pues apague y vámonos, como dicen por ahí, porque siempre vamos a estar en medio de un contexto negativo, feo. Entonces nos acostumbramos a que ese medio tenga que ser así y no. Digamos que la oportunidad para que ese contexto que es malo, que es negativo, que no hay una buena convivencia, perdón, o una comunicación, empieza porque cada uno tenga la disposición, se comprometa y se dedique a cambiar, ¿sí? Si yo lo hago, ella lo hace, María lo hace, Lisa lo hace, las personas que están invitadas a este taller lo hacen, pues todos vamos a trabajar en conjunto, vamos a unir esos esfuerzos para cada vez más darle a ver a nuestros demás compañeros, a los 50 del salón más el docente,
que quienes estábamos equivocados éramos todos, posiblemente en alguno de todas estas sugerencias y normas de comportamiento en el aula de clase. ¿Listo? Chicas, preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Bueno, gracias María a ti por asistir. De verdad la invitación es a que revisemos todas estas información y conocimiento que es nuevo. O sea, yo no les puedo mentir tampoco, yo no conocía este término hasta que no estuvimos en este medio de la pandemia, no me dediqué a estudiarlo, a revisarlo, a decir, oiga, incluso a cuestionarme, ¿sí? Y revisar que si yo empiezo el cambio por mí, pues digamos que favorezco también y educo, ¿sí? Ustedes todos, a partir de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, de nuestras expresiones, enseñamos al otro de la forma más adecuada para comunicarnos. Entonces, muy contenta de que hayan asistido, de que se haya podido dar este espacio. Damos finalizado pues el taller y a medida que pues se vayan dando este proceso y estas posibilidades de interacción, pues podamos seguirnos comunicando. Los invito a todos que entren al grupo de Apoyar Estudiosos Bucaramanga. Está todas las áreas, deportes, cultura, desarrollo humano, salud, con muchas actividades distintas para que ustedes aprovechen y les saquen, digamos que todo ese aprendizaje que siempre hemos trabajado con bastante profesionalismo y esfuerzo para que se dé esa construcción integral, esa formación de, como lo dice nuestra universidad, líderes, innovadores y promotores de ser unos buenos ciudadanos. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicas. Que tengan un buen día.